Hola, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana y les voy a presentar la unidad número 2 con los siguientes temas: correlación, regresión, variación e intervalos de predicción, regresión múltiple. Ok, mi nombre es Milady Nandi Jiménez González y vamos a estar con el primer tema, que es correlación. Su definición es: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R menor o igual a 1. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la relación de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de una correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Este es un ejemplo de este tema. Ejemplo: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de C1L de Wechsler de un grupo de sujetos según datos del Standard y Brain Size. Nos dice, nos tiene las preguntas de: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Estas son las dos preguntas a las que vamos a responder de acuerdo a estos datos. Que ya los tenemos aquí en lista. Para hacer este ejercicio tenemos los datos aquí ya en lista. Y primeramente vamos a ir a estadística básica, y vamos a ir a correlación. Aquí vamos a colocar nuestras dos variables: tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. El método que vamos a utilizar es de correlación de Pearson y le daremos OK. Y tenemos aquí estos datos que, de acuerdo a la correlación de Pearson, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual nos da un valor de 0.179 y un valor de P de 0.620. Ok, nos dice que la correlación puede estar entre -1 y 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0 no existe correlación, y cuando tenemos un valor muy cercano al 1
si hay correlación y esta correlación es positiva. Cuando se acerca al -1, la correlación es negativa. Tenemos un coeficiente intelectual de 0.17, por lo tanto, la correlación es muy mínima entre el tamaño del cerebro y el resultado del coeficiente intelectual. Y usando el valor de P, que es 0.62, nos dice que la hipótesis nula, que va a ser igual, que nos dice que la hipótesis nula es igual a 0, no existe correlación. Y la hipótesis alterna, que nos dice que el valor de R es diferente de 0. Entonces, de acuerdo al valor de P, que es 0.62, en el ejercicio no nos dice ningún este, dato de significancia. O sea que por default lo vamos a marcar como 0.05 y el nivel de confianza va a ser el 95%, lo cual eh, nos dice que vamos a rechazar la hipótesis nula. No tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, porque tenemos un nivel de significancia de 0.5 y su nivel de confianza de 95%. Para rechazar la hipótesis nula no tenemos la evidencia suficiente y tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que es diferente de 0. Y para aceptar la hipótesis nula, el valor de P debería estar por debajo del nivel de significancia, y que es 0.5, el caso es que está por 0.6 y supera el nivel de significancia. Ok, de acuerdo al ejercicio que nos dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. La segunda pregunta nos dice, parece que las personas de cerebros más grandes son más inteligentes. Eh, no, de acuerdo a los datos, aquí también tenemos los datos, lo veremos más en, vamos a hacer una gráfica, un plot, con regresión. Aquí vamos a colocar nuestras variables, aquí va a ir el coeficiente intelectual y acá el tamaño del cerebro. Aquí tenemos otras opciones, vamos a dejarlas así, en esta gráfica. Y esto vamos a dar OK. Nos arroja esta gráfica que es la que tenemos aquí. Por lo que vemos aquí, tenemos una pendiente que no está muy inclinada, tenemos datos muy dispersos. Tenemos los datos dispersos y otra forma también de poder hacer este ejercicio es en asistente. Vamos a regresión con una variable, regresión simple. Aquí vamos a colocar el tamaño del cerebro, va a ser lineal con un nivel de significancia de 0.05. Vamos a dar OK y nos dio diferentes gráficas. Ok, esta vamos a ver. Aquí
nos muestra más visualmente cómo no hay una correlación. El dato de 0.18 que nos dio anteriormente está muy cerca del cero, por lo tanto no hay correlación. Si estuviese un poco más cerca de el 1, negativo o positivo, sí habría correlación. Por lo tanto, aquí nos muestra más visualmente cómo eh, no hay correlación. En esta gráfica nos va a indicar que el porcentaje de la variación del coeficiente intelectual en un modelo regresivo. Aquí tenemos también aquí tenemos la gráfica que anteriormente ya habíamos visto, que hicimos, tiene los datos dispersos y tenemos otras gráficas. Si vemos es parecida a la anterior. Esto es más como ayuda visual para poder entender que tenemos datos en negativos, positivos. Tenemos diferentes gráficas de regresión. Aquí tenemos la gráfica de predicción. Tenemos los posibles números predichos con sus respectivos intervalos de confianza, que están a un 95%. Y tenemos aquí también nuestra gráfica que nos muestra que hay un punto inusual en nuestra gráfica. En este caso el punto inusual es este. ¿Qué más? Y sería de este ejemplo. Y por lo tanto dijimos que se rechaza, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y ni tampoco para aceptar la hipótesis alterna de que exista correlación entre ellos. Tenemos un segundo ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados Celsius. Para diferentes años, según los datos de la Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Tenemos estos datos. Tenemos ya nuestros datos en unidad. Vamos a proseguir a los pasos. Nos vamos a estadística, regresión, correlación, correlación. Vamos a colocar nuestras variables, que serían el CO2 y la temperatura. De acuerdo al método de Pearson. Y le daremos aquí. Para este ejemplo tenemos, de acuerdo al método de Pearson de correlación, la temperatura y el CO2 por parte del millón tenemos igual a 0.892.
Ok, de acuerdo a este número, podemos decir que no hay correlación. No hay correlación, ya que para haber correlación, también aquí en el valor de P nos dio 0.01. Aquí podemos aceptar la hipótesis nula que nos dice que, la hipótesis nula es igual a cero y la hipótesis alterna diferente de cero. Por lo tanto, como es menor al nivel de significancia, que es 0.05, podemos aceptar la hipótesis nula de que es igual a cero y de que no hay correlación en este ejercicio. No hay correlación de acuerdo a la temperatura y la concentración de CO2. Y procederemos a hacer la gráfica, los cálculos y nos vamos con reflexión. Okay. Vamos a colocar aquí temperatura y CO2 y vamos a colocar y vamos a dar OK. Aquí tenemos nuestra gráfica de acuerdo a los datos de acuerdo a los datos que tenemos en esta gráfica y como principalmente aquí en la correlación por el método de Pearson nos dijo que era 0.89 y de acuerdo a este si hay correlación y aquí es donde vemos la correlación con esta pendiente positiva que tenemos aquí y los datos observamos que están dispersos en esta pendiente, por lo tanto quiere decir que si hay correlación de acuerdo a la temperatura en grados y el CO2 por millón. Vamos a hacerlo de otra forma en asistente. Pues vamos a ir a regresión. Con una variable simple y vamos a colocar de nuevo nuestras variables con base lineal con un nivel de significancia de 0.05 ya que el ejercicio no nos menciona. De acuerdo, se va a marcar por default. Vamos a dar OK y tenemos nuestras gráficas aquí. Como vemos, ayuda visualmente aquí. Miramos que si hay correlación, se acerca al 1 positivo, es 0.89 y nos indica que el CO2 por millón incrementa de acuerdo a la temperatura en grados Celsius. Y tenemos un 79.56% de la variación en la temperatura en grados Celsius. De acuerdo al modelo de regresión, en la relación de entre temperatura y grados Celsius y el CO2 por millón tiene un punto significativo
0.05. En esta gráfica, como observamos anteriormente, que muestra esta pendiente con positivo y los puntos alrededor de ella, nos indica que si hay correlación al incremento de la temperatura y el CO2. Aquí tenemos de nuevo otra gráfica que nos muestra también modelos de valor de P y el modelo cuadrático, el valor cuadrático y de residuos en la desviación estándar. También tenemos aquí otras gráficas de acuerdo a puntos negativos y positivos, valores residuales con curvas, y tenemos aquí la tabla de predicción, que nos muestra las posibles predicciones y los números muestran aumentará de acuerdo a 10. También aquí por cada una tenemos también nuestro intervalo de confianza de un 95% de cada una de ellas también, y tenemos aquí nuestros comentarios de acuerdo a nuestra tabla. Y lo que nos pregunta aquí nos dice: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Estadísticamente, de acuerdo a la correlación que hicimos al inicio, nos da un valor de P de 0.001, y quiere decir que aceptamos la hipótesis nula de que es igual a 0, y de acuerdo al nivel de significancia, que nos dice que debe estar menor a 0.05 y tenemos un valor de 0.01. Por lo tanto, no hay correlación según los datos estadísticos. Si fuese por parte nada más de la correlación por el método de Pearson, pues que nos da otro valor más cercano al -1, entonces sí habría correlación, pero en este punto vamos a hacer más énfasis en el valor de P, así que no hay correlación. Seguimos con el tema de regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y x llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas con una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que esta modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente de B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia de unidad. Una unidad. Un diagrama de dispersión, un valor atípico, es un punto que aparece muy lejos de otros puntos de datos.
Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para que una muestra de datos variados X y Y residuo es la diferencia entre el valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada y predicho, que es igual a Y menos Y observada. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores x, y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se hayan reemplazado del valor residual y observada y predicho. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos x, y menos y predicho. Este es un ejemplo, edad y tamaño de la cintura en hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. De cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, aquí nos pide la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de la cintura de hombres de 20, 40 y 60 años. Y vamos a proceder a hacerlo. Tenemos nuestros datos aquí. Ok, ya tenemos nuestros datos aquí en lista y vamos a proceder a hacer los pasos. Ok, tenemos dos formas para hacer este tema de regresión, y el primero se basa en estadística básica, regresión. Pues vamos a regresión ajustada. Aquí vamos a colocar primero el tamaño de la cintura de acuerdo a la edad del hombre. En gráficas quedará igual. Tenemos más opciones, un nivel de confianza de 95% y le vamos a dar OK. Tenemos aquí una gráfica. Ok, tenemos aquí dos gráficas, la gráfica de residuos y la gráfica que nos muestra, tenemos aquí la edad de los hombres con respecto al tamaño de la cintura. Observamos que hay una pendiente positiva y miramos que los puntos están dispersos alrededor de esta gráfica y conforme aumenta, ellos también van subiendo los puntos. Aquí en la gráfica de residuos tenemos cuatro gráficas. La de normal de probabilidad residual. Tenemos aquí respecto de números negativos y positivos. Tenemos el histograma y vamos a observar lo que nos dice en esta parte. Análisis, regresión, tamaño cintura respecto a la edad del hombre. Nos dice que tenemos una ecuación de regresión de 59.64 más 0.6259 respecto a la edad del hombre. Tenemos el estadístico de 5.58 y tenemos también el valor de R y de la R ajustada. Tenemos un análisis de varianza de la regresión, el error y el total. Tenemos el valor de P que es igual a 0.
Eh, Estos datos también los tenemos de este lado y lo que nos pide aquí el ejemplo, determinar la ecuación de regresión. Okay, la ecuación de regresión va a ser esta que nos aparece aquí, 59.64 más 0.6259. Esa sería la ecuación de regresión de acuerdo para este ejemplo y nos pide la gráfica de residuos. Aquí tenemos las 4 gráficas de residuos y nos pide hacer una predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 70 años. Ok, vamos a usar nuestra ecuación. Vamos a poner el 59.64 más el punto 62.59, lo vamos a multiplicar por la edad que queremos. Y aquí tenemos los datos, tenemos la predicción de la cintura para hombres de esta edad sería de 72.1158 para 20 años, 84.676 para 40 años y de 97.19 para 70 años. Y otra forma para realizar este ejercicio sería de acuerdo al asistente. Nos vamos a regresión y vamos a seleccionar regresión simple. Aquí vamos a colocar, aquí va a ser el tamaño de la cintura y de acuerdo a la edad del hombre. Este lineal con un nivel de significancia de 0.05 y vamos a dar OK. Tenemos esta gráfica primero. Aquí observamos que nos muestra la misma gráfica que observamos al inicio de la ecuación de regresión de forma lineal. Aquí tenemos observamos que existe correlación de acuerdo a números positivos, se acerca mucho al número 1, 0.85, por lo tanto es positivo. Existe correlación entre la edad del hombre incremente de acuerdo al tamaño de la cintura. Y tenemos también aquí que P es menor al 0.001, que es un dato significativo para el tamaño de la cintura de acuerdo a la edad del hombre. También tenemos un 71.41% de variación de tamaño de la cintura con respecto al modelo de regresión. Tenemos también aquí otra gráfica que se observa un valor atípico de este lado, que tenemos diferentes patrones aquí también de la gráfica de residuos y la gráfica de predicción. En el ejercicio aquí nos dice que predice la base en base a estos datos cuál será el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40, 60 años. Bueno, aquí tenemos 20, 40 y 60 años, me parece. Tenemos aquí 70, 97.19. Y aquí 97.19. Por lo tanto, también aquí, de acuerdo a esta gráfica, podemos predecir números más grandes y también tenemos nuestro intervalo de confianza de 95%. Aquí también tenemos los comentarios sobre esta gráfica con un total de 40
del tamaño de la muestra, obtenemos datos precisos. Tenemos aquí el valor inusual, el punto que atípico que se miraba, y fuera de eso pues está ok. Y creo que esto sería todo de acuerdo a, este ejercicio que nos permite la ecuación de regresión. Tenemos aquí la gráfica de residuos y la predicción para estas edades, que la tenemos aquí, y también la gráfica de predicción se puede observar. Seguimos con el ejercicio de edad, tamaño de la cintura en mujeres. Nos dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿De cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a edad de 18, 36 y 54 años? Ok, aquí tenemos nuestros datos. Ok, aquí tenemos nuestros datos de acuerdo a la edad y cintura de la mujer. Vamos a ir a la estadística, regresión ajustada, y aquí vamos a colocar la cintura y la edad de las mujeres. En gráficas vamos a necesitar 4 en 1, todas estas gráficas, y vamos a ver ok. Ok, tenemos aquí ya nuestras gráficas, que las tenemos también ya en este lado, que responde a las preguntas de nuestro ejercicio, que dice determinar la ecuación de regresión. Tenemos aquí la ecuación de regresión, que es 54.12 más 0.8095. Y esta es nuestra ecuación de regresión. Dice la gráfica de residuos. Tenemos aquí 4 gráficas de residuos, un histograma de control, y de valores positivos negativos, y la prueba de normalidad, que serían los análisis de residuos, y la predicción en base a estos datos y cuál sería el tamaño de la cintura. Ok, de acuerdo a 18, 36, 54 años, vamos a predecir la edad, la cintura en mujeres. Tenemos aquí ya nuestros datos. Vamos a poner 54.12, que es de acuerdo a nuestra ecuación, nos da un 68.641 en 18 años, 83.26 para 36 años y 97.83 para 54 años. Y nos vamos a... Ok, aquí tenemos aquí estos datos con una fuente positiva de que hay correlación, y vamos a observar los datos que nos arrojan una nota. Tenemos y tenemos aquí la gráfica de regresión. De nuevo, tenemos un talento de 5.8489, un valor de R de 75.3% y un 34.7%. Tenemos análisis de las varianzas, un valor de P de 0 de 116.15, y ahora vamos a conseguir hacerlo de la otra forma, que es también por medio de asistente, reversión simple, y aquí vamos a colocar de nuevo nuestro lineal
con nivel de significancia de 0.05, vamos a dar OK y obtenemos nuestras gráficas. Ok, aquí tenemos de nuevo nuestra gráfica de ecuación de regresión. Tenemos que si hay correlación de acuerdo a la edad y la cintura en las mujeres. Tenemos una correlación positiva de 0.87, como podemos ver aquí, que indica que la edad de las mujeres incrementa, la cintura incrementa de acuerdo a la edad de las mujeres. Tenemos un 75.35% de variación y un valor de P menor a 0.001 significativamente para entre sus dos. Y aquí tenemos una gráfica de regresión. Y como observamos, hay 4 valores atípicos en esta gráfica que probablemente nos afecte. Tenemos aquí observando diferentes patrones. Están también los valores atípicos aquí dispersos en positivos y negativos. Tenemos esta gráfica de predicción que nos decía nuestro ejercicio de 18, 36 y 54. Aquí tenemos 18. El valor que más se acerca es de 15.5, sería 68.29. Pero pues ya lo hicimos igual manualmente y pues tenemos nuestros datos. También pues igual los tenemos aquí, no aparece específicamente aquí eso, pero pues ya los obtuvimos. Aquí pues nos dice que tenemos nuestra muestra de 40 que obtuvimos datos precisos fuertemente relacionados. Tenemos 4 puntos que están valores atípicos, que fueron los que vimos anteriormente. Y pues creo que eso sería todo respecto a este ejercicio. Calculamos la ecuación, las gráficas, residuos y la predicción de acuerdo a la ecuación de regresión. Y tenemos que pues si existe correlación de acuerdo a los datos que nos arrojaron las gráficas. Okay. Seguimos con el tema de variación de intervalos de predicción. Definición. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y es el valor predicho de Y obteniendo por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores inmuestrables es Y predicho. La distribución total de XY es la distancia vertical de Y entre Y predicha, que es la distancia entre el punto X, Y, la recta horizontal que pasa por la media inmuestral Y. Ok, tenemos una distribución explicada de la distancia vertical de Y predicha menos Y, la media de Y, que es la distancia entre el valor predicho Y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y, la media de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X, Y y la recta de regresión. Ok, aquí tenemos de forma visualmente cómo sería la regla para la desviación total, desviación explicada y la desviación sin explicar. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos por ejemplo
Y aquí nos dice que la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de cuadrados de los valores de desviación explicadas. La variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Ok, la sumatoria de y menos y, la media de y a esto al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de y predicha menos la media de y al cuadrado más la sumatoria de y menos y predicha al cuadrado. Ok, tenemos que el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicar por medio de la correlación lineal. El valor R es la proporción de la variación en Y que explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Calcular R2 va a ser igual a variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo en un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Okay. Un error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de estimación denotado con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de una ecuación de regresión. Tenemos aquí nuestro primer ejemplo, que nos dice ejemplo peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galones. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consume una carretera. 3. Porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Porque ya tenemos nuestros datos aquí, miren. Ok, ya tenemos nuestros datos aquí en unidad. Y primero vamos a irnos a estadística, regresión y modelo de regresión ajustada. Aquí vamos a colocar, nos pide nuestro ejercicio. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Ok, primero vamos a colocar aquí carreteras por millas por galón. Y aquí vamos a colocar el peso en libras. Vamos a tenemos, vamos a poner así, modelo en gráfico. Vamos a necesitar 4 en una y le vamos a dar OK. Nos da esta gráfica de recibos, la cual tenemos aquí en un programa de control, el gráfico de control. Y vamos a observar lo que nos dio en los datos que nos arrojó. Ok,
Aquí tenemos análisis de regresión. Tenemos un valor de P de 0, un valor de P de 0 que el valor de P de 5.77. Vamos tenemos un modelo de sumatoria de el estadístico de 2.19 con el valor de R de 75.02% y un 63.86% con unos coeficientes de valor de P de 0. Tenemos la ecuación de regresión que va a ser carretera mil por valor igual a 50.50 menos 0.098 pesos en libras. Y ¿qué más datos nos dan? Bueno, siguen los datos. Tenemos aquí también ya nuestros datos, los colocamos vamos a poner la correlación de acuerdo a la estatura en pulgadas y peso en libras. Aquí tenemos nuestros datos. Tenemos la gráfica que anteriormente observamos. El ejercicio nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. El valor de coeficiente que eso lo vamos a obtener. Vamos a ir en estadística básica, correlación. Aquí vamos a colocar nuestro peso en libras y carreteras en millas por hora. Peso en libras y carreteras en millas por galón. Y vamos a recordar el método de correlación de Pearson. Y tenemos aquí, de acuerdo al método de correlación de menos 0.86, el valor de P de 0.00. Ok, y este va a ser el método, nos pide el ejercicio determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, el cual ya tenemos aquí establecido, que nos dio igual a aquí anteriormente como la forma que se hacía. Ahora vamos a determinar. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los precios de automóviles y las cantidades de combustible. Sí, de acuerdo a este método, que aquí nos da un valor de 0, de valor de P de 0.0, podemos aceptar la hipótesis nula de que no hay, de la correlación es igual a 0. Por lo tanto, sí hay evidencia para sustentar el coeficiente de correlación lineal. Nos dice también qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera. Esto lo podemos observar de acuerdo a lo que vimos anteriormente en el modelo de sumatoria, que nos da un valor de 63.86%, que observamos anteriormente aquí en nuestro ejemplo. Un 63.86%, que es igual al valor que tenemos de este lado. La siguiente pregunta que nos
plantea, dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Ok, para hacer esta, vamos a ir a estadística, a regresión y vamos a predecir. Aquí tenemos ya opciones que se nos están ya activando y vamos a predecir. Entonces ya nos marca carretera en millas por segundo. Nos dice nuestro ejercicio qué porcentaje. Un automóvil pesa 4.000 libras. ¿Cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en la carretera? Ok, 4.000. Y vamos a proceder a dar. Ok, aquí obtenemos ya también tenemos nuestros datos de la pregunta que nos dice que un automóvil pesa 4.000 libras. ¿Cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible? ¿Cuál es el valor? Pues el valor es de 27.075. Es el valor que nos da de acuerdo al nivel de 4.000, 26.0275, que es lo que tenemos aquí. Y también nos pide, dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Okay. Cuando se hizo también, aquí observamos intervalo de predicción. Tenemos nuestro intervalo de confianza y nuestro intervalo de predicción, que nos da un intervalo de 22.4314 entre 31.62. 31.6233. Y así es como resolveríamos este ejercicio de acuerdo a el precio y consumo de combustible de autos en carretera. Tenemos el siguiente ejercicio: estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras en 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. 3. ¿Qué porcentaje de variación total del peso en los hombres explicarse con la correlación lineal entre la estatura del peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% en libras. Tenemos nuestros datos de aquí. Ok, ya tenemos nuestros datos en mitad. Vamos a proceder a responder a las preguntas en nuestro ejercicio. Primero vamos a hacer estadística, a regresión, y nos vamos a regresión nuevo y vamos a regresión de modelo ajustado. Aquí vamos a colocar dice estatura y el peso. Aquí vamos a colocar la estatura y el peso. Estatura en pulgadas. Y tenemos nuestra gráfica. Tenemos nuestra gráfica de libras. Y tenemos un histograma, una prueba de normalidad de puntos y nuestra gráfica de control. Vamos a observar nuestros datos que nos arrojaron en el análisis. Tenemos un análisis de varianza.
variación de un valor de 0.01 y en estatura 0.01 también, con error, nos marca un error aquí. También tenemos acá abajo nuestro estadístico 22.74 y recuerden que aquí vamos a necesitar el porcentaje, en este caso es el 25.36%, que es a una de las preguntas que nos hace el ejercicio. Tenemos también los coeficientes y la ecuación de reducción, que es igual a menos 178.6 más 4.55 estatura en pulgadas. Aquí. Y tenemos aquí nuestro diagnóstico de la observación. Y nos vamos a nuestro ejercicio, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Ok, para hacer esto nos vamos a ir a estadística, nos vamos a estadística básica y correlación. Aquí vamos a colocar nuestra estatura en pulgadas y peso en libras. De acuerdo al método de Pearson de correlación, y nos da un valor de correlación de 0.52 y el valor de P de 3.01. Ok, nuestra hipótesis nula, que dice que es de acuerdo a estos datos podemos decir que 0.52 hay correlación de acuerdo a este número, pero de acuerdo al valor de P vamos a aceptar nuestra hipótesis nula de que no hay correlación entre estas variables. Y de acuerdo a nuestra pregunta que nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, pues el valor del coeficiente va a ser de 0.522 y nos dice, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. Existe evidencia porque el valor de P va a ser igual a 0.001 y de acuerdo a esto podemos afirmar de la evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura de los hombres a su peso. La tercera pregunta nos dice qué porcentaje de variación total de peso en los hombres explica por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Aquí vamos a ir a administrar, vamos a estadística, regresión, y aquí vamos a irnos a predecir. Nos dice la pregunta si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? 70 pulgadas, aquí ya peso en libras, tenemos marca y pondremos 70 con un nivel de confianza de 95%. Ok, y nos da aquí ya un valor de 180.131 con un intervalo de confianza de 171 y intervalo de predicción de 133 a 226.92.
Estos datos ya los obtuvimos aquí los tenemos, 180, igual aquí ya lo tenemos de nuevo. Esto respondería a nuestras preguntas antes vistas aquí. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en el yodo. Lo tenemos aquí, el intervalo de predicción y el intervalo de confianza a un 95%. Y nuestra tercera pregunta del porcentaje de la variación total del peso en los hombres, de acuerdo con las seminales en la estatura y el peso, sería de un 25.36%, que anteriormente también había mencionado. Pues vamos a la regresión múltiple, el tema de regresión múltiple, que nos dice que una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta. Y y dos o más variables de predicción, x1, x2, etc. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales es de y variada igual a b0 más b1 más x1 más b2 por x2 y así consecutivo. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta del tiempo. R2 y R2 ajustada. R2 denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R2 cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R2 tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas. Se incrementa R2, la R2 más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R2 ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R2 ajustada y valor de P. Valor P es una medida de la significancia generada de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.0 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor de P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.0 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 igual a B2 es igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar la predicción deseada. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considera el valor P, seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como la determina el valor P. 3. Considere ecuaciones con valores altos de R2 ajustada y trate de incluir solo una de estas variables. Rendimiento de automóviles. Este es nuestro primer ejemplo, que nos dice: utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas en galones sea la variable de respuesta y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. 1. Determine la mejor ecuación de regresión.
2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para el automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de la regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar la rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Ok, aquí tenemos nuestros datos. Ok, ya tenemos nuestros datos en mental. Vamos a proseguir a hacer los pasos para responder a las anteriores preguntas que nos indicaron. Vamos a ir a estadística, regresión, y nos vamos a ir a regresión modificada. Aquí vamos a colocar carreteras en millas, que es lo que nos pide. Aquí vamos a colocar el peso, el IVA, la longitud en pulgadas, el frenado en pies, cilindros y el desplazamiento. Y vamos a colocar 4 gráficas en uno para observar lo que nos aquí tenemos una gráficas residuales, el programa de control pero lo que nos interesa es el análisis que nos orienta información. Okay, tenemos aquí los análisis de varianza. De acuerdo al peso en libras, tenemos un valor de P de 0.37. Ok, tenemos un valor de significancia de 0.05, por lo tanto tiene que ser menor al valor de significancia, sino nos estaría como afectando un poco más que los valores sean un poco más altos. Tenemos aquí valores altos al punto de significancia, como es la longitud en pulgadas, el frenado en pies y los cilindros. Vamos a modificar esto para omitir algunos para que nos dé una ecuación más exacta. Tenemos aquí nuestros coeficientes y nuestro estadístico, de acuerdo entre nuestra R de 60.62%. Nuestros coeficientes, nuestros valores en P. Tenemos una ecuación de regresión. Vamos a buscar otra ecuación de regresión que nos indique mejor. Tenemos un 61.0 menos 0.045 de peso en libras menos 0.017 de longitud en pulgadas. Vamos a omitir algunos. Tenemos aquí ya nuestra gráfica que anteriormente observamos. Nuestro ejercicio nos indica que determina la mejor ecuación de regresión. Ok, como vemos que aquí algunos datos nos están afectando, vamos a omitirlos y vamos a ir de nuevo a estadística, regresión, y vamos a omitir cilindros para ver qué otros datos nos arrojan. Tenemos que no omitimos carretera en millas, peso en libras, desplazamientos y cilindros. Que vamos a omitir peso en libras, desplazamientos y cilindros. Vamos a omitir frenado en pies, longitud, que fueron los datos más altos que nos dieron, me parece. Valores de
100 pulgadas de longitud, esto omitió. Frenado en pies también se omitió. Y solo dejamos este dato que es un poco más bajo que cilindros. Y vamos a observar cómo el datos nos arroja. ¿Qué ecuación de regresión arrojada? Aquí tenemos esta gráfica, las gráficas no va a cambiar, pero lo que sí vamos a ver si cambió aquí en esta gráfica de regresión. Tenemos análisis, aquí ya está omitido los anteriores variables. Tenemos aquí de valor de P un poquito menores, pero sin embargo el decimiento sigue siendo mayor al de significancia, de 0.5, pero pues creo que funcionará un poco más que la otra. Tenemos que observar nuestra gráfica de regresión, que es esta. Esta va a ser la que vamos a utilizar para responder a nuestra pregunta de que utilice la mejor ecuación de regresión. Okay, esta va a ser nuestra ecuación de regresión respondiendo a esta pregunta. La siguiente nos dice: ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pese 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Ok, nos vamos de nuevo acá. Tenemos un valor. Nos vamos a estadística, regresión, y vamos a predecir, ya que nos pide, ya nos manda a carretera en millas, nos dice que la población es 4.000 libras. Vamos a colocar los datos: 4.000 libras, cuánto de desplazamiento, 3.5 de desplazamiento y de 6 de cilindros. No, el 15% de confianza. Y nos arroja nuestra gráfica de nuestra predicción de la cantidad de millas por galón. Ok, tenemos aquí también nuestra ecuación de regresión. Nuestra ecuación libras, 4.000, 3.5 desplazamientos, 6 cilindros, que son los datos que colocamos. Y este va a ser nuestro el rendimiento sería de un 27.3237. Y la tercera pregunta nos dice: ¿qué características tendría un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? ¿Qué características? Okay. Para responder a esta vamos otra vez a estadística, regresión, y nos vamos a esta opción que también se activó de acuerdo a aquí maximizar. Vamos a maximizar, entonces eligiendo maximizar el rendimiento de combustible. Ok, vamos a maximizar el rendimiento de combustible. Aquí así. En opciones vamos a colocar aquí vamos a omitir de 6 cilindros y vamos a dar un nivel de confianza del 95% y vamos a dar okay. Y estos son los datos que nos arrojó. Nos dice qué características debe tener un auto para maximizar su rendimiento. Ok, debe tener un peso de 2.595.0,
un desplazamiento de 1.80 y un cilindro de 4. Aquí para maximizar y va a dar igual a 35.798 y la D nos da 0.8238.3 y este va a ser la respuesta. Aquí ya lo tenemos nuevo, ya lo habíamos hecho anteriormente y estos son las gráficas que responden a las anteriores preguntas. Características de un automóvil, como tenemos aquí, peso, desplazamiento del cilindro, también el rendimiento en se ve reflejado aquí en esta tabla y con un nivel de predicción y nivel de confianza del 95%. Y creo que quedan resueltas las tres preguntas antes mencionadas. Nos vamos con el ejercicio del colesterol en nombre. Dice, utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión. Donde el colesterol sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, peso 35 libras, cintura de 95 centímetros? Utiliza todas las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Ok, tenemos nuestros datos aquí ya en militar y vamos a proceder a responder a las preguntas que nos dieron anteriormente. Vamos a ir a estadística, regresión, a regresión de resultados. Aquí vamos a colocar nuestros datos. Como nos dice nuestro problema, que vamos a utilizar la ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta, utilizando los siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y la cintura. La estatura, peso y estatura, peso y cintura. 1, 2, 3. Okay. Ya tenemos nuestros datos y vamos a gráfica 4 y ok. Tenemos aquí nuestra gráfica de residuos, pero vamos a observar los datos que nos arrojó en análisis de residuos. Okay. Tenemos nuestra análisis de regresión de acuerdo a los anteriores variables que vimos. Observamos que nuestro valor en P debe ser menor al nivel de significancia de 0.05. Aquí solamente 1 rebasa este nivel de significancia, que es el peso en libras. Vamos a hacer otro omitiendo esto para obtener una ecuación de regresión más precisa. Por este vamos a invitar, dijimos el peso en libras. El peso en libras.
y vamos a darle edad, estatura, y tenemos aquí nuestra locación nos cambia, vamos a observar entonces aquí ya tenemos, aquí observamos que todos están bajo valor de 0, de significante de 0.05, o sea que vamos a utilizar entonces esta ecuación de regresión que tenemos aquí, que nos da de menos 517 más 9.51 de edad, menos 10.26 pulgadas, más 12.95 en cintura. Ok, esta va a ser nuestra ecuación de reducción que tenemos aquí ya establecida. Ya aquí está nuestra ecuación de regresión, donde se termina la mejor ecuación de regresión. Esta va a ser nuestra ecuación de regresión. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 kilos? Okay, vamos a ir por esta mitad, esta regresión, y vamos a predecir. Ok, aquí dice, ya nos arroja directamente aquí, nos dice que un hombre de 40 años con una estatura de 70 pulgadas, una cintura de 95. Okay. Tenemos aquí lunes, 9 de confianza de tiempo, vamos a coger. Y aquí tenemos nuestra predicción de acuerdo a los datos que pudimos colocar. Tenemos entonces, para responder la pregunta, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Sería de 476.591, que ya tenemos aquí también. 476 con un intervalo de predicción de 151.644 a 801.539 y un nivel de confianza de 95 de 415.445 a 537.73. Ok, nos dice nuestro ejercicio. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 mg, del cual es el nivel saludable máximo en el movimiento de una ecuación de la regresión? Ok, nos vamos de nuevo entonces a la estadística. Vamos a regresión, y vamos a optimizar. Aquí vamos a poner target y vamos a colocar el dato que nos dio 150 mg. Las características de un hombre tendría que tener un nivel de colesterol. Las características de un hombre, la edad sería de 17,
una captura de 61.30, una captura de 73. Aquí tenemos nuestros datos. Aquí podríamos modificar, cambiaría a muy poco nuestra pendiente. Sin embargo, creo que eso pues depende de las características que nos pidan en el ejercicio. Y bueno, creo que esto responde a las tres preguntas del ejercicio. La mejor ecuación de regresión, aquí la tenemos. Ecuación de regresión, aquí está nuestra ecuación de regresión. La cantidad de colesterol en un de 40 años, entonces 476.151. Y la otra pregunta, que características de la gráfica que respondería. Bueno, compañeros, aquí esto sería todo. Gracias.